pues sean bienvenidos a esta segunda semana de trabajo. Vamos a empezar con educación física. Esta semana es del 15 al 19 de febrero. Con entrega viernes 19 de febrero. Ya saben, entrega sugerida. Cualquier cambio, pues yo les estoy avisando, pero pues es para que no se atrasen. El tema que vamos a ver es qué relación existe entre la alimentación y el rendimiento físico. Todos sabemos que conforme vamos creciendo, la energía que consume nuestro cuerpo pues va aumentando, va cambiando dependiendo de las actividades que nosotros hagamos. Si, por ejemplo, salimos a trabajar al campo, o a jugar fútbol, a bailar o a la actividad física que sea, nuestro cuerpo va a consumir una gran cantidad de energía y vamos a necesitar reemplazarla. ¿Qué es lo que erróneamente hacemos? Pues nos tomamos una coca, nos comemos una papa y creemos que eso está haciendo que recuperemos nuestra energía al consumir azúcar. Pues sí, el azúcar es un placebo para el cuerpo que nos da ciertos golpes de energía, pero que al final no nos están nutriendo de ninguna manera. Todo este tipo de alimentación pues también varía de acuerdo a la actividad física que hagamos, la intensidad con la que se haga, la edad que tengamos, nuestro sexo, si somos hombres o mujeres, la composición corporal. ¿Por qué les digo todo esto? Al final no todos necesitamos lo mismo, ¿sí? Una persona, un joven que mida unos 50, unos 60 y pese unos 60 kilos, pues no va a consumir la misma cantidad de energía que alguien de su misma edad, pero que pesa 70, 80 kilos y mide 1,80, ¿no? Estamos hablando de cuerpos totalmente diferentes, con necesidades totalmente diferentes. ¿Para qué les comento esto? Bueno, si ya entendemos que nuestro cuerpo necesita energía y que esta energía la suministramos a través del alimento, necesitamos conocer algo que se llama la rueda de los alimentos y las necesidades energéticas. Ya a lo mejor la han visto en otras materias o en otros años, a lo mejor en la secundaria, le ha cambiado el nombre como el plato del buen comer y cosas muy parecidas, pero al final de cuentas es lo mismo. Esta rueda es una herramienta que proporciona una mejor forma de alimentación, pues nos guía para lograr un nivel de nutrición adecuado, haciendo las combinaciones pertinentes. Y aquí se las presento, ¿sí? Está dividida en 3 grupos que a su vez están divididos cada uno en 2 grupos, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, 4, 5 y 6. Como se darán cuenta, el grupo 1 el grupo 1 y 2 son energéticos, que son carbohidratos y grasas, que se caracterizan por permitir el funcionamiento normal de nuestro organismo, pues aportan combustible necesario para realizar las actividades cotidianas. Y aquí lo tenemos, el grupo 1 y 2, pues son cereales, panes, productos lácteos, algunas azúcares, ¿sí? Ahora vemos el grupo 3 y 4, son formadores, es decir, son proteínas que permiten el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la estructura del cuerpo, huesos, músculos, etc. En estos encontramos pues ya pescados, algunos frutos secos, otros productos lácteos un poquito más procesados o con un mayor contenido en proteínas. Por último, encontramos en el grupo 5 y 6 a los reguladores, que son las frutas y las hortalizas. Ayudan a nuestro cuerpo a metabolizar los demás alimentos energéticos y formadores, ya que nuestro cuerpo los use convenientemente. Aquí pues encontramos en el grupo 5 a las verduras, a las leguminosas, a las raíces, a las hortalizas, y en el grupo 6 vamos a encontrar todas las frutas. Bueno, como podrán ver, aquí les dejo ya un poquito más desglosado los grupos alimenticios, las frutas y las verduras, los cereales, las leguminosas, y vamos a encontrar unos pequeños consejos para integrar una alimentación correcta. Dentro de los consejos son los siguientes. Incluye al menos un alimento de cada grupo en cada comida. Come la mayor variedad posible de alimentos, prefiere el aceite vegetal al de origen animal. ¿Qué quiere decir? Pues hay que evitar la mantequita.
Combina cereales y leguminosas, lava y desinfecta las frutas y verduras antes de consumirlas, mantén en lo posible los horarios de comida, es decir, tratemos de establecer a lo mejor 8 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche. Hidrátate por lo menos tomando 8 vasos de agua simple al día y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Y obvio tenemos que moderar el consumo de grasa, azúcar y sal. Ahora vamos a entrar con un tema que a lo mejor es nuevo para ustedes o no lo habían visto. Y aquí les hablo de la jarra del buen beber. Es una estructura similar a la de la rueda de alimentación o el plato del buen comer. Se divide igual en 6 niveles. En el nivel 1 pues nos recomienda que consumamos de 6 a 8 vasos de agua simple al día. En el nivel 2 se recomienda la leche semidescremada, leche descremada, bebidas de soya sin azúcar que aportan calcio y que pues podamos consumir a lo mejor 2 vasos al día como máximo, además de los del agua. En el nivel 3 encontramos al té y al café, obviamente tienen que ir sin azúcar y ese nos estaría permitiendo un máximo de 4 tazas al día. A veces sabemos que con una tacita de café en la mañana o en la noche estamos a gusto, pero lo recomendable es tomarlo sin azúcar o con algún sustituto pues sugerido por algún médico. En las bebidas no calóricas es el nivel 4, que son endulzadas con edulcorantes artificiales o sustitutos de azúcar, que son los refrescos, aguas de sobre, bebidas energéticas, entre otros. Estas, pues cuando mucho, 2 vasos al día, ya que estas no aportan ningún nutriente al cuerpo. Jugo de fruta 100% natural, leche entera, bebidas deportivas, las encontramos en el nivel 5. Se recomienda medio vaso al día. El jugo de fruta 100% natural no es del todo sano, ya que cuando tú le exprimes, por ejemplo, a la naranja, le exprimes el jugo, lo que estás separando es la parte carnosa de la fruta, que es la fibra que te aportaría, y estás quedando solo con el jugo, y el jugo lo que más aporta es azúcar. Entonces, no es tan recomendable como a veces uno pensaría. Obviamente es mucho mejor un jugo de naranja que tomar refresco, eso 1000 veces. Y la leche entera, como leche entera, bueno, somos los seres humanos, la única especie animal que consume leche después de la etapa lactante, es decir, después de que somos bebés, somos los únicos animales que todavía tomamos leche. La verdad es que es un elemento que podríamos quitar o no, pero bueno, ya es a gusto de cada quien. Y las bebidas deportivas, que lo único que hacen es agregar un poco de sales minerales, pero no se recomienda que se consuman. Y en el nivel 6 encontramos los refrescos, concentrados de jugos, bebidas altas en azúcares, y no se recomienda que se consuman, es mejor evitarlas. Entonces, bueno, aquí les dejo un poco más para que ustedes lean, analicen un poquito más sobre la jarra del buen beber y la rueda de los alimentos. Para la actividad 2, ¿qué vamos a hacer? Van a elegir su comida favorita, lo que sea. Chilaquiles, enfrijoladas, bistecito, barbacoa, lo que a ustedes les guste, lo que sea, no importa. Es huevito con frijoles, no importa qué es lo que ustedes elijan. Van a escoger su comida favorita y la van a analizar qué grupos de alimentos están incluidos en esa comida. Si pueden, o de preferencia agreguen una fotografía o un dibujo, y posteriormente van a responder las siguientes preguntas. ¿Tenías conocimiento sobre la guía informativa de la jarra del buen beber? 2. ¿Crees que aplicar esta guía en tu vida cotidiana podría mejorar tu salud? Explica tu respuesta. Y número 3, ¿crees que todas las personas deberían usar la guía de la jarra del buen beber y la rueda del buen comer? ¿Por qué? Y por último les dejo aquí un reto. El reto es tomar al menos 4 vasos de agua simple al día y dejar el refresco hasta el día 15 de marzo. Bueno, pues entonces esta es la actividad de Educación Física 2. La semana 2 de habilidades digitales, bueno, aquí tuve un error con las fechas, pero bueno, son las mismas fechas. Fecha de entrega 19 de febrero. Vamos a ver el tema de blogs, características, tipos y uso. Antes de comenzar a crear un blog debemos conocer sus características
para saber qué es lo que realmente necesitamos. Tiene una lista de cronología de mensajes, es decir, los mensajes se archivan por fecha, autor, categoría, etiquetas, etcétera. Cualquier tipo de división que ustedes elijan. Con ello el contenido se va actualizando periódicamente. Invita a los lectores a participar con sus comentarios en las conversaciones sobre las publicaciones. Es un sitio informal y se utiliza normalmente con un contenido informativo y educativo. Actualmente en esta pandemia se pusieron mucho de moda los podcasts, los blogs y cuestiones un poquito diferentes. Pero los blogs iniciaron como algo escrito, algo que se subía a las páginas de internet. Como les digo, se van archivando por fecha. Podríamos decir que hay videoblogs en YouTube, que ustedes lo notarán, pues se van archivando por fechas, se hablan de temas diferentes, puede haber contenido un poco variado, pero siempre con una línea específica que es la de informar, la de educar o de dar a conocer algún aspecto que pues esté de moda o sea relevante. La gente puede comentar, puede retroalimentar al exponente y el mismo exponente de los comentarios va obteniendo nuevos temas para tener enganchados pues a sus lectores, a sus escuchas o a sus seguidores, como los llamemos ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer? De la actividad 2 vamos a entrar al siguiente link y van a leer la información del tema 1, 2, 2.1 y 2.3 específicamente, para posteriormente van a responder las siguientes preguntas: ¿qué es un blog? ¿De qué puedes hacer un blog? ¿Cuál es la estructura de un blog? Y si tuvieras un blog, ¿de qué tema hablarías? Van a justificar la respuesta. Aquí ya lo tengo, miren. Este es a lo que van a entrar. Estos son los temas específicamente que les estoy pidiendo a los que entren: 1, 2, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Y bueno, lo demás es ya si ustedes lo quieren seguir leyendo. Pero aquí van a encontrar los temas que les comento. Entonces de ahí, de lo que ustedes lean, ya me van a responder las preguntas de la actividad 2, que les recuerdo, fecha de entrega 19 de febrero. En historia, para esta segunda semana de trabajo, vamos a hablar sobre el impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social y económica del virreinato, obviamente pues en lo que era la Nueva España. Aquí tienen todo el texto para que ustedes lo vayan leyendo con calma. Yo solamente les voy a ir platicando un poquito a grandes rasgos para no hacer tan largo los videos. Pero bueno, quiero tratar de aclararles un poquito todas las dudas y tocar los puntos más importantes. Bueno, en Nueva España, mientras seguíamos regidos por el gobierno o la corona española, estaba gobernando la familia de Habsburgo, que gobernó de 1521 a 1700 y tomó un régimen patrimonialista, es decir, la presencia de monopolios. Una persona controlaba muchas actividades económicas y pues obviamente eran los que se hacían más ricos. Se ponían impuestos y barreras para que los de arriba los de arriba siempre se mantuvieran en el poder y los de abajo pues nunca crecieran. Es decir, las cabezas que gobernaban pues siempre eran las mismas. Por si fuera poco, el sistema había entrado en una crisis y se vendían cargos públicos. Es decir, si una familia conseguía algo de dinero, podía comprar que le asignaran algún puesto dentro de la jerarquía de la corona española y bueno, pues ya le daban como que de encargado o intendente de alguna comunidad o de algún ayuntamiento y bueno, pues ya se hacía más rico cobrando impuestos. Entonces, que todo este tema de la corrupción de funcionarios, autoridades, habían debilitado la estructura de los Habsburgo, de esta familia que había estado gobernando. La corona no tenía el control de casi nada de lo que ocurría del otro lado del océano, es decir, aquí en México. Por eso cuando llegó la familia de los Borbones a gobernar, intentaron cambiar esta situación.
¿Qué pasó? Bueno, pues en 1700 murió el último rey de la casa de Habsburgo. Su nombre era Carlos II. A su muerte, pues muchos reinos, muchos otros reyes querían intervenir en España y quedarse con esa corona. Después de 13 años de pelea, la familia de los Borbones, que provenían de Francia, fueron los que se quedaron con la corona española. En esta batalla pues participaron Francia, el Imperio Germánico, que hoy pues son los alemanes, y pues algunos españoles. Al final quedaron los Borbones de Francia. El primer rey Borbón se llamó Felipe V y fue apodado el Animoso. Y como dato, pues los descendientes que ahora son reyes de España aún pertenecen a esta familia de los Borbones. Imagínense, llevan 300 años gobernando España. Una vez, a la mitad del siglo XVII, el rey Carlos III de Borbón, descendiente de Felipe, inició una serie de reformas para modernizar la política, la administración económica y el ejército en todo el imperio español. Recuerden que tenían muchas colonias, no solo en Europa, sino también aquí en América. Y a este proceso se le conoce como la instauración de las reformas borbónicas. Se puede decir que el proceso de modernización que experimentó Nueva España entre 1760 y 1820 formó parte de algo que los historiadores llaman como despotismo ilustrado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se basaban en una frase que dice todo por el pueblo, pero sin el pueblo, y que hace referencia a una forma de gobernar donde el poder es casi absoluto y recae en una sola persona. En este caso, pues era el rey. Digamos que de los Habsburgo a los Borbones, pues como que no cambió mucho la cosa, solo que los Borbones querían que todo lo que generaba la Nueva España y sus colonias pues llegara directamente a la corona española, porque aunque sí saqueaban el país, mucho de esa riqueza no llegaba directamente al rey, sino que se quedaba en esos puestos políticos, en esos puestos gubernamentales entre comillas, y se hacían ricos pues otras personas. Al final los que perdíamos siempre pues eran los pueblos americanos. Ya aquí en la Nueva España, estas políticas se manifestaron cuando la corona implementó una serie de cambios con el fin de retomar todo este poder. En general, la reforma política consistió en que la corona asumiría de nueva cuenta el gobierno, la administración de los recursos y el poder en todas sus posesiones. Es decir, aunque a fulanito de tal le asignaran tal provincia, esa provincia seguía siendo del rey de España, y eso era lo que querían dejar claro. Para implementar todas estas reformas se le encargó a José de Gálvez, quien llegó a Nueva España en 1765, toda la encomienda de instaurar todas estas políticas o estas reformas político-administrativas, así como comenzar la ampliación sistemática de las reformas que buscaban centralizar el poder en torno a la corona. Gálvez fue partidario de cambiar la estructura territorial del virreinato y organizar a partir de intendencias, es decir, lo que hoy conocemos como ayuntamientos. Espacios concretos gobernados por funcionarios profesionales que llegaban directamente desde España y que tenían amplias facultades como otorgar justicia, fomentar la economía y mejorar el cobro de impuestos, hacer obra pública y organizar la defensa del territorio, aunque en esos años también comenzó a proyectarse la constitución de un ejército novohispano, es decir, ya con personas que vivían aquí pues en América o en México. ¿Qué más? Bueno, pues se instauraron también las intendencias que le restaba poder y atribuciones a los propios virreyes, y quienes resistieron a la medida junto con los oidores de la hacienda y algunas autoridades eclesiásticas. Es decir, estaba el rey y el virrey, que era el que gobernaba, pues en este caso todo México,
Y recuerden que en ese momento pues los sacerdotes, los curas, todo lo que era la iglesia tenía mucho poder porque también tenían mucho dinero. Con estas reformas pues se les quitaba un poco ese poder, ya que llegaba gente directamente enviada por el rey a gobernar esas pequeñas intendencias. Lo que hacían era recabar el dinero casi de manera directa y solamente como que le avisaban al virrey lo que estaban sacando. Por eso pues había cierto descontento en ese aspecto. ¿Qué pasó? Bueno, pues los propósitos de estas reformas pues era así, que la corona viera realmente las ganancias de sus conquistas, ¿sí? Que a la corona le llegara pues todo el oro o todo lo que se obtuviera de acá. Se reorganizaron lo que antes se llamaba como Real Hacienda, que era la casa que se encargaba de cobrar impuestos. Se hicieron los primeros censos para saber cuánta gente había y calcular cuánto debía pagar cada quien para calcular cuánto era lo que debería de llegar a la corona de impuestos. Se impusieron nuevas contribuciones a artículos que antes no pagaban impuestos y se intentó mejorar la sistematización de los libros de cuentas para limpiar las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya pusieron como que en orden. Si te cobraban impuestos por tener 10 gallinas, bueno, ¿cuánto era de ese impuesto? Ya lo iban anotando. Porque muchos en esos tiempos no tenían la costumbre de anotarlo todo. La actividad comercial no fue la excepción, pues durante los últimos años del virreinato de los gobiernos borbones intentaron controlar la actividad comercial, desaparecer el contrabando y combatir la piratería. Se establecieron nuevos puertos comerciales y en 1770 se declaró el libre comercio entre Nueva España y las islas del Caribe, el virreinato de Perú, que también pertenecía a España, y el de Nueva Granada, que ahora es Colombia y Venezuela. Esta actividad comercial surgió gracias a modificaciones que permitió el surgimiento de dos nuevos consulados o grandes ciudades que fueron Veracruz y Puebla. Veracruz al instalarse un puerto y Puebla como centro de distribución para casi todo el país. La minería fue reconocida como una actividad primaria. Recuerden que lo que más les interesaba a los españoles pues eran los minerales valiosos como el oro y la plata. Entonces la minería tuvo fue una pieza clave a la hora de recabar impuestos. A los mineros se les permitió organizarse como un gremio, porque pues antes cada quien trabajaba por su cuenta. Si lo saben ahora, pues ahora hay sindicatos o agrupaciones de campesinos. Pues esto es lo que se le permitió hacer a los mineros. Por esos años la corona buscó incentivar a partir de varias estrategias a la minería y a los que eran mineros o eran dueños de alguna minería se les excusaba o se les perdonaban algunos pagos de impuestos. Pues esto para que pues siguieran aportando de otra manera, o sea, en cuestiones económicas a la minería. Decían, en lugar de que me pagues a mí impuestos, mejor inviértela a tu minería para que produzcas más y después de alguna otra manera me mandes más capital a mí. Otra parte de las reformas borbónicas incidieron en todos los aspectos sociales, reglamentando las diversiones públicas y el comportamiento social. Se prohibieron las corridas de toros y los carnavales por considerarse espectáculos transgresores del orden social. En la Ciudad de México se pusieron de moda los paseos como el de Bucareli o el de La Viga, pero también el teatro que se desenvolvía en el Coliseo de la capital. Es decir, la vida social en el virreinato pues empezó a crecer un poco más. Aquí les dejo un pequeño mapa de cómo estaba distribuido el virreinato español. Recuerden que no todo era México, ¿sí? Como lo conocemos hoy en día. Ahora, para la actividad número 2, ¿qué tenemos? Con la información que poseen, van a llenar la siguiente tabla. Si tienes oportunidad, puedes indagar más en internet sobre este tema.
qué van a rescatar de todo lo que les acabo de explicar? Y obviamente pues de la lectura que ustedes realicen. En una tabla como la que les pongo aquí en ejemplo, van a poner cuáles son las reformas borbónicas que ustedes identifican en el aspecto político, en el aspecto financiero, en el aspecto comercial, militar y cultural. ¿Sale? Ahí las van a poner si detectan una, dos, pero van a tratar de identificar al menos una de cada rubro. Como les digo, si sienten que les falta información, pues pueden buscar en internet para apoyarse. Bien, por último, hablaremos de lenguaje y comunicación, igual en su semana 2. Vamos a ver los siguientes términos: cacofonía, solecismo, pleonasmo y anfibología. Recuerden que estamos hablando de los vicios del lenguaje, o es el tema que hemos estado estudiando desde la semana pasada. Vamos a empezar con cacofonía. Bueno, pues la cacofonía es el uso repetido de sonidos en palabras o frases que produce un efecto auditivo desagradable o que no le llegas a entender. Por ejemplo, la siguiente frase contiene sonidos similares. ¿Te harta este arte? Si se dan cuenta, hasta para decirlo parece un poco trabalenguas, ¿sí? Entonces, si usamos este tipo de frases que tienen sonidos en las palabras muy similares, muchas veces no nos damos a entender porque no se entiende lo que estamos diciendo o suena muy enredado. A menos que la frase tenga un fin publicitario o artístico, puede ser molesta para quien la escucha debido a la repetición de sonidos. De esta forma se mantiene la idea que se quiere transmitir, pero los términos usados no causan desagrado al oírlos. Es decir, si usamos sinónimos, ¿sí? Si podemos decir, te cansa este arte, te aburre ese arte, ¿sí? Entonces, el uso de sinónimos es lo que nos ayuda a que nuestra frase se entienda mejor. ¿Qué son los sinónimos? Bueno, son palabras que significan o tienen un significado similar, pero que se escriben de diferente manera. Una de las situaciones que las cacofonías provocan es cuando un autor intenta adornar sus ideas con palabras innecesarias o ribombantes. Para evitar este vicio del lenguaje, se debe dar prioridad al mensaje con el fin de que el lector comprenda de manera eficaz y sencilla. Volvemos al mismo ejemplo. En lugar de decir harta, podemos decir te aburre, no te gusta, ¿sí? Podemos cambiar las palabras para dar la misma idea del mensaje, pero sin caer en una cacofonía. Solecismo. ¿Qué es el solecismo? Bueno, es el nombre con el que se identifica un grupo de errores sintácticos. Hay diferentes tipos de faltas a la sintaxis de una lengua que se consideran solecismos. Veremos dos tipos de clasificación. Primero, la falta de concordancia, es decir, no coincide el género, número o persona. Aquí les va un ejemplo. La primer vez, ahí tiene un tachecito porque pues, quiere decir que eso está mal. ¿Cómo se debe decir? La primera vez. ¿Por qué? Este es un error de género porque en el ejemplo de arriba decimos la primer. La es femenino, primer es masculino. Si decimos la primera, ambas palabras están en el género femenino. En el ejemplo de abajo, no sé si habrán más días para la entrega del trabajo. No sé si habrá más días para la entrega de trabajo. Aquí el error que encontramos es en la palabra habrán y habrá. Cuando hablamos de número al que se refiere, cuando decimos habrán, ya estamos hablando de que es un plural. Pero la siguiente palabra que tenemos es más, que eso nos indica que estamos hablando de un plural de días. Entonces, por eso lo correcto es decir, no sé si habrá más días. De lo contrario, para que la oración de arriba sea un poco más aceptable, podríamos decir, no sé si habrán días de más o no sé si habrán una ampliación, ¿sí? Como se darán cuenta, es complicado tratar de arreglar
la oración de arriba. Es más fácil quitarle la N a Abraham para que nos demos a entender de manera correcta. Y recuerden que lo importante, conforme vamos creciendo, no solamente es dar a entendernos en nuestro mensaje, sino realmente hablar de la manera correcta, tratando de evitar pues estos vicios, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo, que es el uso incorrecto de preposiciones. Las preposiciones tienen diferentes significados y sus usos corresponden al contexto en que se emplean, por lo que pueden causar confusiones. También hay frases prepositivas, que son expresiones que funcionan como una proposición. Sin embargo, si se separan sus elementos, es probable que pierdan su significado. Tanto en preposiciones como las frases propositivas no se pueden usar de formas distintas. ¿Qué quiere decir? Las preposiciones es como el siguiente ejemplo, que dice en base a las evidencias, cuando lo correcto es decir con base en las evidencias. Estas preposiciones o proposiciones ya están establecidas como tal, no tienen variación y su uso correcto es exclusivamente como están escritas. Con base es la manera correcta de referirse a esta expresión. Hay una canción muy famosa de Joan Sebastián que él canta en base a lo que has traído, cuando lo correcto sería decir con base en lo que has traído, ¿sí? Entonces, para que vean que todos cometemos errores, hasta los grandes artistas. Siguiente es el uso incorrecto de pronombres. Hay ciertos pronombres que pueden ser problemáticos de relacionar, por ejemplo, los relativos el cual y la cual. Por ejemplo, el primer ejemplo está incorrecto. Los estudiantes presentados en este artículo, lo cual es empleado en la ciencia. Y la de abajo es los estudios presentados en este artículo, los cuales son empleados en la ciencia. Si se dan cuenta, como desde el principio estamos hablando en plural y hablamos de los, para el siguiente, la segunda parte de nuestro enunciado, tenemos que conservar esa misma pluralidad, los cuales, ¿sí? Porque si no, pues estamos cayendo en dos errores. Primero, perdemos el sentido del número que estamos hablando, que es decir, ahorita estamos hablando en plural, que es decir, de muchos, y el término los cuales, ¿sí? Aunque lo cual habla solamente del término singular o de un individuo. Entonces hay que tener identificar estos errores. Por ejemplo, como les decía, si en nuestra oración iniciamos hablando en plural, pues debemos continuar en ese mismo formato. Vamos con las formas verbales incorrectas, principalmente con el verbo haber con sentido de existencia. En el ejemplo, lo correcto es usar el singular, es decir, en una persona. Decimos de manera incorrecta, hubieron muchas personas en la fiesta, cuando lo correcto es decir, hubo muchas personas en la fiesta. ¿Sí? El hubo no se refiere precisamente al número de personas, sino se refiere a la existencia de esas personas. ¿Sí? Podemos decir hubo pocas personas o hubo muchas personas. Si hablamos de hubieron, estamos hablando de un plural del plural. Entonces, por eso lo correcto es decir, partir del singular y llevarlo al plural en este caso, donde nos expresamos de esta manera, ¿no? Hubo muchas personas, hubo mucha comida, hubo mucho refresco, hubo así, ¿sí? A que digamos, hubieron muchos platos, hubieron muchos grupos, ¿sí? Recordemos que lo correcto es usar esta forma verbal, que es el hubo. Pasamos ahora al pleonasmo. El pleonasmo es el uso redundante de las palabras para expresar algo. Es resultado del desconocimiento de su significado, de los términos, lo cual impide construir mensajes eficientes.
Observa los siguientes casos en los que se muestran resaltadas las palabras con significados similares. Ejemplo: lo vi con mis propios ojos. Me duele mi cabeza. Subir para arriba o bajar para abajo. Muchas veces a la hora de hablar cotidianamente, pues tenemos todos estos errores. ¿Por qué es un error decir lo vi con mis propios ojos? Porque no lo puedes ver con los ojos de alguien más. Me duele mi cabeza. Sí, no te puede doler la cabeza de tu vecino. Subir para arriba, no puedes subir para abajo. Sí, pero les digo, son a veces errores o vicios del lenguaje que tenemos normalmente y a veces es difícil quitárnoslos, pero cuando los identificamos ya empezamos a trabajar sobre ellos para decirlos lo menos posible. Entonces, así tenemos infinidad de frases. La anfibiología, esta es una ambigüedad al doble sentido propiciando por una redacción imprecisa o una sintaxis deficiente. Esto se refleja en problemas para entender el mensaje. Por ejemplo, se venden blusas para mujeres de todas las tallas. Se solicitan repartidores de periódicos jóvenes. Mi papá fue al pueblo con mi abuelo en su coche. El resultado es chusco, pero también difícil de entender. Respondamos a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son de todas las tallas? ¿Las mujeres o las blusas? ¿Quiénes deben ser jóvenes, los repartidores o los periódicos? ¿De quién es el coche? Aunque la respuesta pueda ser obvia, ¿sí? De que, bueno, pues se venden blusas de todas las tallas. Hablamos de que los repartidores tienen que ser jóvenes y que pues el coche a lo mejor es el del papá o a lo mejor es el del abuelo. No dejar claras estas dudas es lo que convierte a estas frases en una anfibiología. ¿Sí? Para evitar este problema debemos recordar que el orden de los elementos de una oración afecta su significado, por lo que es útil saber qué lugar ocupa un complemento, si está en el sujeto o en el predicado y a cuál núcleo determina. Ahora vamos a la actividad número 3. En tu libreta van a transcribir y van a corregir las siguientes cacofonías. Aquí les dejo 4 cacofonías. Van a hacer lo mismo con estos 4 solecismos. Lo mismo con estos pleonasmos. Y por último, con estos enunciados que son de las anfibiologías. ¿Sí? Son 4 de cada uno, los van a transcribir y los van a corregir ya con lo que ustedes les acabo de explicar y con lo que ustedes le den una leída. Bueno, jóvenes, pues estas son las actividades de las materias de esta semana 2.